Este es el tema que vamos a ver el día de hoy. Él lleva por título El ministerio de Jesús en el santuario celestial. Resulta que todos sabemos que Jesús nació en Belén. Todos sabemos que Jesús vivió su vida en Jerusalén, Galilea, Samaria, en ese sector geográfico del planeta. Todos sabemos que Él murió crucificado y entregó su vida. Después del tema de anoche, yo espero que tengamos más claro el panorama. Era necesaria la muerte de Jesús para vencer al archienemigo, y Jesús lo venció porque murió sin pecar. Y no solo lo venció a él, sino que al no pecar cumplió con la ley de Dios, reconociendo la soberanía del gobierno de Dios, y también nos salvó a nosotros. Su sacrificio sin pecado justifica a todo aquel que lo recibe como Salvador personal. Qué lindo es ese mensaje. Pero lo poco que se sabe es con respecto a qué pasó con el Señor después que se fue. La Biblia dice que después de la resurrección, Él estuvo 40 días aquí en la tierra antes de su ascensión. Eso lo dice en el libro de Hechos. Voy a leer para ustedes esto que he dicho, porque lo importante aquí es la Biblia. Dice en Hechos capítulo 1, versículo 1 en adelante: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas aquellas cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido en la cruz, se presentó vivo, resucitado, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús resucitó de entre los muertos y se fue. Dice el capítulo 1 de Hechos, versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, Jesús fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Jesús se iba, ascendía, he aquí se pusieron junto a ellos, junto a los apóstoles, dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Han pasado casi 2000 años, prácticamente, desde que esta escena se cumplió. ¿Dónde está Jesús? ¿Por qué su resurrección era imperiosamente importante en el plan de salvación? ¿Qué está haciendo Él durante casi 2000 años? Cuando hacemos esta pregunta, algunos hermanos estudiosos de la Biblia responden: Jesús está sentado a la diestra del Padre. Sin embargo, es bastante objetable el hecho de pensar que Jesús, un hombre que fue tan dinámico, permanece sentado en un trono por 2000 años. Algo está haciendo Él. Bueno, en la Biblia, en la revelación específica, esto no lo enseña la naturaleza. La naturaleza nos enseña de Dios, decíamos en el primer tema. En el segundo tema vimos que nos enseña acerca de un Dios amoroso que es triuno, un Dios y tres personas distintas que lo forman. Y en el tema de ayer veíamos acerca de la relevancia que tiene su ministerio, que tuvo su sacrificio. Hoy estamos viendo qué sucedió con él después de la resurrección. ¿Dónde está? Prometió que regresaría. Aún no ha regresado. ¿Por qué? Para entender estas preguntas que estamos haciendo, es menester que estudiemos la Biblia. La revelación específica sí nos informa, porque Dios quiere comunicarse con el ser humano. Por eso nos dejó la Biblia,
para que a través de su palabra podamos obtener el conocimiento necesario acerca de su persona, su modo de pensar, su forma de actuar y el plan que tiene para nuestra vida, el plan de salvación. Comenzaremos diciendo lo siguiente: hay un santuario en el cielo, un templo en el cielo. El verdadero templo que el Señor levantó y no el ser humano. En ese templo, Jesús ministra en favor nuestro, en favor tuyo, para poner a disposición de todos los creyentes los beneficios de su sacrificio. Su sacrificio expiatorio ofrecido una vez para siempre en la cruz. Es decir, todos aquellos que hemos aceptado su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario y hemos hecho de Jesús nuestro Salvador, tenemos el privilegio de recibir el beneficio de su ministerio en el templo celestial. Eso estamos diciendo en palabras sencillas. Tú puedes recibir el beneficio del ministerio que Jesús realiza en ese lugar físico, en ese santuario o templo celestial. Jesús en su ascensión llegó a ser nuestro gran sumo sacerdote y comenzó su ministerio intercesor, que fue tipificado, simbolizado por la obra del sumo sacerdote en el lugar santo del santuario terrenal. ¿Qué santuario terrenal? Bueno, en Éxodo capítulo 25, versículo 8, leemos que Dios le dio una orden a Moisés y le dijo de la siguiente manera: y harán un santuario, un templo para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del templo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dios le dijo a Moisés que le construyera un santuario en medio de Israel para vivir en medio de ellos. Esto nos demuestra cómo piensa Dios. Dios no se aleja del ser humano. Dios se acerca al ser humano. Busca conexión contigo. Busca la comunicación contigo. Y eso es lo que enseña la Biblia. Y el que a mí viene, dijo Jesús, yo no lo echo fuera, jamás. Cuando alguien tiene la intención de buscar a Dios, Dios lo recibe, porque Dios también quiere acercarse. Eso nos enseña esta declaración. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ustedes para que me conozcan, para que confíen en mí, para que cuando vengan los momentos difíciles y el tentador, acerca de quien estudiamos ayer estudiamos el tema del gran conflicto y vimos que hay un conflicto entre un ángel y Jesús como Dios, y el tentador quiere hacernos dudar de que Dios es amor. El tentador quiere hacernos dudar de que Dios tiene buena voluntad hacia el ser humano. Entonces Dios nos dejó la Biblia para que a través de la revelación específica podamos entender con claridad cuáles son sus planes, cómo es Él. Y la Biblia dice que Dios nos habló muchas veces y de muchas maneras en Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice que habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, pero en estos postreros tiempos nos habló a través de su Hijo. Jesús vino personalmente. Dios vino personalmente a este mundo a hablar al ser humano y a mostrarnos cómo es Dios. ¿Quieres saber cómo es Dios? ¿Quieres saber lo que Dios siente hacia tu persona? Pues lee la vida final, los pasajes finales de la vida de Jesucristo y míralo crucificado. Él es capaz de dar la vida por sus hijos, sus hijas amadas y amados. Después de la resurrección de Jesús, Él fue ordenado, fue nombrado para ejercer su ministerio sacerdotal. En el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 10, leemos, y fue declarado por Dios sumo sacerdote. Dios el Padre declaró a Jesucristo después de la resurrección sumo sacerdote en el templo celestial. De tal manera que Jesús tiene dos dimensiones.
la dimensión mesiánica. Él vino a este mundo como Mesías, vino a este mundo como Cordero. Él no vino a condenar al mundo, vino a salvar al mundo con su sacrificio sin pecado, ofrecido en la cruz del Calvario al pecador, a la pecadora, a aquel que quiera aceptarlo y con su sangre quede limpio de sus pecados. Esa es la dimensión mesiánica. La dimensión terrenal él fue el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado nuestro y el pecado del mundo. Linda dimensión. Pero después de la resurrección entramos en otra faceta. Jesús resucitó para algo. Para algo Dios el Padre dice aquí, y fue declarado por Dios, su Padre, lo declaró sumo sacerdote en un templo celestial. ¿Con qué propósito? ¿Para qué fue investido como sumo pontífice en el santuario celestial? De eso hablaremos a continuación. Dios le dio instrucciones a Moisés, como leíamos anteriormente, para que construyera el primer santuario que funcionó bajo el primer pacto con Israel. El santuario de Israel, el santuario del desierto, como dice en Hechos capítulo 7, versículo 44, tuvieron nuestros padres, nuestros antepasados, el santuario en el desierto, como Dios le dijo a Moisés que lo construyera conforme al modelo que le había mostrado. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Este fue el primer santuario. Era un santuario portátil, de cortinas, con muebles, que se desarmaba para viajar y cuando se establecían en un lugar en el desierto volvían a armarlo. Este santuario prefiguraba o simbolizaba o representaba la morada de Dios entre su pueblo. Dios viviendo cerca de sus hijas, cerca de sus hijos. Así es el Dios de las Sagradas Escrituras, el Dios que nunca nadie ha visto. Vino y se acercó a Israel a través del santuario y se acercó al mundo a través de su Hijo Jesucristo, que se encarnó a través de la bienaventurada Virgen María para venir a hablarnos personalmente y mostrarnos cómo es su Padre, para que tengamos confianza en Dios. Dios le dijo a Moisés, lo construirás conforme a todo lo que yo te muestre. Es decir, que existía ya un modelo previo y ese modelo indudablemente no estaba en esta tierra. En ese lugar, el pueblo de Dios aprendería el camino a la salvación. Todos los rituales, todo el sistema que se estableció en el santuario, un complejo sistema de sacrificios y otras cosas, abluciones, todo esto tenía que ver con el plan de salvación. Dios le enseñó a Israel personalmente a través del santuario su plan de salvación, para que Israel compartiera el plan de salvación también con las demás naciones que lo rodeaban y conocieran al Dios de amor, al Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios que todavía sigue vivo, vigente, porque Dios, como estudiamos ayer, es eterno, no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Unos 400 años después pasaron, ese santuario de Moisés fue reemplazado por el templo que el rey Salomón construyó en Jerusalén. Recuerdan que David quería construir el templo y el Señor le dijo, no, tú no lo vas a construir, lo va a construir tu hijo. Y Salomón construyó el templo y así fue reemplazado el santuario portátil por el templo que se construyó en Jerusalén. Durante el cautiverio, los israelitas se portaron mal, fueron desobedientes, se olvidaron de Dios, echaron la ley de Dios tras sus espaldas, ignoraron a Dios y dejaron de hacer la voluntad del Señor, se alejaron y apartaron de Dios. Y cuando nos alejamos y nos apartamos de Dios tomando nuestras propias decisiones, bueno, los resultados vendrán y lamentablemente las decisiones humanas siempre están acompañadas de egoísmo, de error, de orgullo y otros elementos que nos conducen al dolor y la tristeza. Así que así se portó Israel, por lo tanto, Dios
permitió que ese templo construido por Salomón fuese destruido por los babilonios y en el año 605 a.C., y Nabucodonosor irrumpió y destruyeron el templo. Los exiliados, los que se llevaron esclavos de Jerusalén a Babilonia, después de 70 años regresaron para construir el segundo templo, dirigidos por Zorobabel, el gobernador. Este fue remodelado por Herodes, a su vez, el Grande, y fue destruido por los romanos en el año 70. El último fue el que visitó Jesús, que el Señor iba a predicar a ese templo, fue el templo remodelado por Herodes. Y fue destruido por los romanos, por los ejércitos romanos, en el año 70 de nuestra era, y ya no queda nada. Cuando uno visita Jerusalén, lo que uno encuentra es una explanada donde hoy está construida, en el mismo lugar donde estuvo el santuario, el templo que construyó Herodes, Salomón, y lo reconstruyó Herodes. En ese lugar donde Jesús fue a predicar, hoy está una mezquita con el domo dorado ese que brilla, la mezquita de los musulmanes, que adoran a Alá y tienen a Mahoma por profeta. Ya no está el templo del Señor. Así que los queridos hermanos judíos van al muro de los lamentos, que es un pedazo de muro de una pared que queda no del templo, sino de la explanada que rodeaba el templo, y allí ellos van a orar para que Dios les permita reconstruir el templo y el Mesías pueda venir. Pero el Mesías ya vino. Algo así más o menos resumida en la historia. Así como el antiguo pacto tuvo un santuario terrenal, el Nuevo Testamento revela que el nuevo pacto establecido por Jesús tiene un santuario que está en el cielo. El antiguo pacto era el pacto que se estableció Dios con Israel. El nuevo pacto es el pacto de Dios con la iglesia cristiana. Y en ambos casos había un santuario, con la diferencia que el nuevo pacto tiene un santuario, un templo celestial. Es el verdadero. En él, en ese templo, Jesús ejerce su ministerio como sumo sacerdote. Mis amados y amadas, Jesús está vivo, más vivo que tú, y siente más que nosotros. ¿Dónde está vivo en Jesucristo? En el santuario celestial, ministrando como pontífice. Este santuario es el verdadero templo que levantó el Señor y no el hombre, dice Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Este santuario es el verdadero tabernáculo, el verdadero templo que levantó el Señor y no el hombre, levantado por Dios, no por Moisés. En Éxodo 25, 9, 40, leemos: en el monte Sinaí, Dios le mostró a Moisés el modelo de ese templo. La copia o la miniatura del santuario celestial es lo que construyó Moisés aquí en la tierra. El modelo genuino y verdadero está en el cielo. Al santuario que Moisés construyó, la Biblia, las Sagradas Escrituras, lo llama figura de las cosas celestiales. El santuario de Moisés era una figura, un símbolo, una representación terrenal del santuario celestial. También lo llama el santuario hecho a mano, figura del verdadero, en Hebreos capítulo 9, versículos 23 y 24. Este santuario nos ayudará a comprender lo que hace Jesús en el santuario celestial. Ese es el propósito del santuario. Era el propósito del santuario terrenal que los israelitas aprendieran el plan de salvación y conocieran a Dios a través del santuario. Es el propósito del santuario celestial que nosotros, los cristianos, conozcamos a Dios y entendamos lo que Jesús hace como sumo sacerdote ungido por el Padre, como hemos leído en la epístola a los Hebreos. Fue ungido o fue nombrado por Dios sumo sacerdote para siempre en el santuario celestial. A través de toda la Escritura encontramos la verdad de un santuario en el cielo. Vamos a leer estos versículos. Por ejemplo, el Salmo 11:4. En el Salmo 11:4 leemos que dice así:
Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo. Y en el Salmo 102, versículo 19, leemos lo siguiente. Porque miró Dios desde lo alto, de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra, desde el santuario. Estos pasajes bíblicos nos hablan de la existencia de un santuario en el cielo. Y Miqueas, en el capítulo 1, versículos 2 y 3, dice: oíd pueblos todos, está atenta, oh tierra, y cuanto hay en ti, Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. ¿Desde dónde? Desde su santo templo. De manera que, y hay muchos otros pasajes bíblicos que podríamos citar, en el Nuevo Testamento también, pero la Biblia está llena de pasajes bíblicos que nos muestran que Dios tiene un templo en el cielo. Y en ese templo Jesús fue ungido e investido como sumo pontífice y sacerdote de la iglesia, cabeza de la iglesia. Jesús es el sumo pontífice verdadero. Jesús es el sacerdote verdadero y genuino. Dice en Apocalipsis acerca de este templo: fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Tabernáculo es una palabra que significa tienda. Fue abierto en el cielo el templo, la tienda, la habitación del testimonio. Apocalipsis 15:5. Y en Apocalipsis 11:19 reitera la idea, el concepto de la existencia de un templo celestial. Y el templo de Dios fue abierto, ¿dónde? En el cielo. Yo sé que si pudieran hablar, ya lo hubieran dicho ustedes para participar. De manera entonces que el mensaje del santuario es un mensaje de salvación. Dios diseñó sus servicios para enseñar el evangelio a Israel y también a nosotros. Los servicios del santuario, dice Hebreos capítulo 9, versículo 9, los servicios del santuario de Moisés, el santuario terrenal, eran un símbolo para el tiempo presente. Representaban el ministerio celestial de nuestro Señor después de la resurrección. Por eso comencé diciéndoles que después que Jesús resucitó y partió y se fue, nadie sabe nada de dónde está Él. Entonces la ignorancia es el peor enemigo de un cristiano. Por eso Dios, a través de la revelación específica en su palabra, nos explica lo que sucedió. Y la epístola a los Hebreos es una epístola, una carta rica en cuanto a decirnos dónde está Jesús y qué es lo que Él está haciendo. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 8, voy a leer para ustedes, Hebreos capítulo 8, dice el versículo 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. ¿Qué es lo que tenemos? Un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero templo que levantó el Señor y no el hombre. Y en el capítulo 4 de Hebreos, versículo 14, nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un sacerdote que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de su gracia, donde está Él en el santuario celestial. Mi amada, mi amado, amigo y amiga, tú tienes un sacerdote celestial, tienes un sacerdote que te ama, tienes un sacerdote que te comprende, tienes un sacerdote que está vivo. Por eso la resurrección de Jesús era tan vital, porque es necesaria la mediación sacerdotal entre nosotros y Dios. Alguien debía fungir de mediador. Jesucristo es el gran pontífice y mediador entre Dios
y los seres humanos. No estás sola, no estás solo, tienes un sacerdote en un templo en algún lugar del universo. Y así fue hasta la primera venida de Jesús. Hasta la primera venida de Jesús, el santuario terrenal era la ilustración, la forma terrenal y a través de símbolos como Dios enseñaba el evangelio a Israel. Por medio de símbolos y ritos, Dios enfocó la atención de Israel en el sacrificio del Mesías y su ministerio sacerdotal en el santuario. Dos elementos se destacan en el santuario. Hay varios, pero hay dos que se destacan. El sacrificio del corderito en el altar, que representaba al Mesías, el ministerio mesiánico de Jesús, su ministerio terrenal como Mesías, como Cordero, y en segundo lugar, el ministerio sacerdotal en el interior del templo, que representaba a Jesús resucitado en el templo celestial, ejerciendo su beneficio, el beneficio de su sacrificio en favor de los que creen y de los que lo buscan como Salvador personal. Así fue. El santuario entonces enfocaba tres fases del ministerio de Jesús. El sacrificio sustitutivo, ayer hablamos un poco de eso, la mediación sacerdotal de Jesús y el juicio final. Acerca de este tema hablaremos el día de mañana. No te pierdas el día de mañana. El día de mañana vamos a hablar acerca del ministerio de Jesús, su ministerio final en el lugar santísimo. Veamos un poquito sobre el sacrificio sustitutivo en el altar del sacrificio del santuario terrenal. Cada animal, cada sacrificio en el santuario simbolizaba la muerte de Jesús para perdón de los pecados. Representaba su ministerio mesiánico, terrenal. Él vino para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y cumplió. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y luego oró y dijo, ahora Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que creáramos al mundo y la raza humana. Y así cumplió Dios, porque Dios tiene palabra. Cumplió y se lo llevó. Y hoy Jesús es Rey de Reyes, Señor de Señores y el único y gran pontífice de la raza humana en el santuario celestial. Ahora, ¿por qué estos sacrificios? Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no hay perdón de pecados. El otro elemento importante en el santuario terrenal era la ley de Dios, transgredida por la raza humana, que demanda la muerte del pecador. Pero en vez del pecador, moría el Cordero, sustituto, en lugar del pecador. Y el Cordero moría y el pecador era justificado por el sacrificio del Cordero. Todo eso se aprendía en el santuario terrenal. La verdad que la paga del pecado es muerte, como dice la Biblia, se revelaba en el sacrificio del Cordero. La paga del pecado, la paga de la transgresión de la ley de Dios, se paga con la muerte. El sacrificio era sustitutivo. El Cordero moría en lugar del pecador en el santuario. Así entendía el israelita, como era justificado por el sacrificio del Cordero. Dios provee el sacrificio. La reconciliación es obra de Dios. Cristo, dice este libro maravilloso, deseado de toda la gente, página 17, Cristo fue tratado como nosotros merecemos, para que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por causa de nuestros pecados, nuestras transgresiones a su ley, en los que no había participado, pecados en los cuales Él no participó porque Él nunca pecó, nunca transgredió la ley de Dios, con el fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por medio de su justicia, por medio de su obediencia, en la cual no habíamos participado tampoco. Él sufrió la muerte nuestra para que pudiésemos recibir la vida que era suya. ¡Qué intercambio! ¡Qué valor! ¡Qué valentía! ¡Qué extraordinaria decisión tomó Jesús en el Getsemaní! Por eso sudó grandes gotas de sangre, porque Él estaba haciendo un intercambio, haciéndose responsable de nuestras culpas para que nosotros pudiéramos recibir el beneficio de su perdón. Qué ser más extraordinario, qué ser más lleno de amor, de dulzura, de ternura, qué ser más maravilloso es Jesucristo. Los sacrificios en el santuario se repetían año tras año.
En cambio, la muerte de Jesús fue una vez para siempre. En el antiguo pacto los sacrificios se repetían año tras año y día tras día. En el nuevo pacto, un solo sacrificio una vez para siempre y terminó. El gran Cordero murió crucificado y satisfizo así el rigor de la ley. En la cruz, el pecado de la humanidad fue enteramente pagado. Entiéndame esto, usted que me escucha. Allí en la cruz, lo que sucedió fue que usted fue perdonada. Fuiste perdonado. Fuimos reconciliados. Y nuestros pecados fueron pagados por la vida de Jesucristo. La perfecta justicia, la perfecta obediencia que demanda la ley divina fue totalmente satisfecha por la muerte de Jesús, quien, dice la Biblia, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El mundo fue restaurado al favor de Dios gracias a Jesús. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los seres humanos sus pecados. 2 Corintios 5:19. Y yo pondría ahí tu nombre. Dios estaba en Cristo reconciliando a Alfredo, no tomándole en cuenta sus pecados. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo a Jacqueline, no tomándole en cuenta sus pecados. Dios estaba a través de Cristo reconciliando consigo a Nidia, no tomándole en cuenta sus pecados. El pecador puede confiar plenamente en el sacrificio perfecto y completo de Jesús. Y en ningún otro hay salvación, enseña la Biblia. No hay salvación en nadie más, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los seres humanos en que podamos ser salvos. Hombres y mujeres somos salvos por el sacrificio de Jesucristo, si lo aceptas. La verdad del sacrificio de Cristo como el único camino a la salvación es totalmente clara en el santuario. De eso se trataba. El santuario era la forma ilustrada de enseñar a Israel cómo era la salvación. El santuario revela que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La pregunta que salta a la vista es, si el sacrificio de Jesús expió nuestros pecados, ¿para qué necesitamos un sacerdote? Bueno, hablemos un poquito acerca de la mediación sacerdotal, el segundo ministerio de Jesús. El rol de sacerdote es ser mediador. Es un ministro que ministra, que media entre Dios y los seres humanos. Dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hombre porque asumió la naturaleza humana, asumió la humanidad sin pecado y sigue siendo hombre. Cada sacerdote del santuario terrenal de Moisés representaba el ministerio de Jesús en el santuario celestial. Después de la resurrección, el sacerdote representaba a Jesús resucitado. El sacerdocio del santuario estaba cargado de esperanza en la victoria del Mesías sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. El sacerdote representaba a Jesús resucitado, viviendo siempre para interceder por sus hijas e hijos en el santuario celestial. Te recuerdo, antes de leer este pasaje bíblico, no estás sola, no estás solo. Hay un guardián vigilante que desde el santuario celestial observa tu vida, tu corazón, tus caminos, tu dolor, tu llanto. Él quiere ser tu ministro, quiere ser tu pontífice, quiere mediar entre Dios y tú. Acéptalo como Salvador. Reconoce su ministerio, porque de tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. No hay en la tierra un ser humano con estas características. No existe un sacerdote santo, inocente, sin mancha. El único sacerdote santo, inocente y sin mancha se llama Jesús. Jesús, el que resucitó de los muertos para ser nuestro ministro. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Jesús vive
para ejercer la mediación sacerdotal. Por eso era necesaria su resurrección. El proceso de la salvación continúa en el santuario, no ha terminado. Así como en su sacrificio hizo expiación y nos justificó, la sangre que ofrece hoy en el santuario celestial nos limpia y justifica cada día. Así como fuimos reconciliados en el Calvario, también lo somos cada día en el santuario por medio de su sangre y su ministerio sacerdotal. Leamos esto en la Biblia. El sacerdocio levítico ilustra, representa el ministerio salvador que Jesús ha estado realizando desde su muerte, desde su resurrección. El santuario celestial es el gran centro de control desde donde nuestro sumo sacerdote Jesús lleva adelante su plan para salvar al pecador. Leamos esto en Hebreos capítulo 7, versículo 25. Noten ustedes con detenimiento cómo este versículo expresa estas verdades, que la salvación no ha terminado. Después de la resurrección, la salvación continúa, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. El enemigo ha entrampado al ser humano. El enemigo mantiene al ser humano lejos de la revelación específica, lejos de la Biblia, para que el ser humano yerre, se equivoque, escoja un camino equivocado. Si quiere buscar a Dios, lo busque a través de mediadores y mediadoras de forma errónea, por lo cual puede también perpetuamente salvar a los que por él se acercan a Dios. ¿A través de quién tienes que acercarte a Dios? A través de él. Él resucitó y fue nombrado sumo sacerdote para ser tu mediador. Es a través de él que tienes que acercarte a Dios, buscarlo cada día a él, y vive siempre para interceder por ellos. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que por medio de su ministerio sacerdotal buscan a Dios cada día de la vida. Por esta razón, el Señor nos anima a través del profeta y nos invita diciendo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En el santuario terrenal, los sacerdotes realizaban dos ministerios diferentes. Un ministerio diario, cada día. En Hebreos capítulo 9, versículo 6 dice: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del templo entran los sacerdotes continuamente, día a día, para cumplir los oficios del culto. Habían ciertos rituales que no vamos a mencionar ahora. Tal vez en un estudio posterior vamos a tener un estudio solo de los rituales del santuario, que es muy interesante. Ya tengo preparado la temática. Vamos a citarlos y a convocarlos cuando estudiemos el ministerio específico del santuario, del sacerdote en el santuario celestial. Había un ministerio diario y un ministerio anual. Un servicio diario. Cada día los sacerdotes entraban al santuario a cumplir con los oficios del culto, dice la Biblia. Pero una vez al año había un servicio especial que realizaba no cualquier sacerdote, solo el sumo sacerdote una vez al año. De ese vamos a hablar mañana. No te pierdas el tema de mañana, porque el tema de mañana tiene que ver con lo que Jesús hace hoy por ti. El ministerio diario se llevaba a cabo en el primer departamento llamado el lugar santo. El templo estaba dividido por un velo en dos secciones. La primera sección, lugar santo. Después del velo seguía el lugar santísimo. El ministerio anual se llevaba a cabo una vez al año en el segundo departamento llamado lugar santísimo. Ambos servicios ilustraban el ministerio de Jesús en el cielo. Ambos servicios del sacerdote representaban lo que Jesús está haciendo hoy en el cielo, por ti, por mí. Veamos un poquito de su ministerio en el lugar santo. Era un ministerio de intercesión, de perdón, de reconciliación y restauración. Era un ministerio que proveía acceso a Dios mediante el sacerdote. Simbolizaba que el pecador arrepentido tiene acceso inmediato y continuo a Dios por medio del sacerdote. Juan capítulo 4, versículo 37 nos dice: dijo Jesús, y el que a mí viene, no le echo fuera. Qué palabras más tiernas, más veraces. El que a mí viene, no le echo fuera. Búscale de todo corazón. Habla con él en oración y lo encontrarás.
Hebreos 4, 14, 15, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos después de la resurrección, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él se compadece de tus luchas, de tu dolor, de tus sufrimientos, de tus debilidades, de tus errores, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero es un sacerdote sin pecado. Por eso puede salvar hasta lo sumo a los que por medio de él se acercan a Dios, porque él no tiene pecado. Puede perdonar los pecados porque es Dios. Así que, hermanos, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre, confianza de fe, purificados los corazones de mala conciencia por medio de la confesión y la sangre del Cristo que nos limpia de todo pecado, y lavados los cuerpos con agua pura. Si no te has bautizado, es tiempo de reconciliarte con Dios. Acepta a Jesús. Recibe el beneficio de su ministerio sacerdotal. Bautízate y lava tus pecados invocando su nombre y únete a su pueblo que lo espera por segunda vez. Cuando el pecador venía al santuario, traía un cordero, colocaba sus manos sobre la cabeza del animal inocente y hacía una confesión del pecado. Traspasaba sus pecados al cordero. Este acto transfería simbólicamente su pecado y el castigo. El cordero era la víctima. Como resultado de esta confesión, obtenía el perdón de los pecados. Ya los pecados no estaban en el penitente. Ahora los pecados estaban en el cordero, simbólicamente. Era justificado y el animal era sacrificado en su lugar. Esto es sustitución. El cordero tomaba el lugar del pecador y moría a causa de los pecados que recibía en confesión. ¿Y qué pasaba con el pecador? ¿Qué pasaba con ese hombre, esa mujer? Se iban de regreso a casa justificados por la fe en la sangre del cordero. La sangre del animal era llevada por el sacerdote al interior del santuario y con su dedo la asperjaba, la rociaba 7 veces sobre el velo interior que separaba el lugar santo del santísimo, dando a entender así que el pecado había sido confesado, perdonado y registrado en el santuario simbólicamente. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario, que es lo que acabamos de ver. La pregunta que responderemos mañana tiene que ver con esto. No te puedes perder el tema de mañana. La pregunta que responderemos mañana tiene que ver con el destino final del pecado. ¿Qué pasaba con el pecado? ¿Por qué se registraba cada día la confesión? Los pecados eran confesados y quedaban registrados y acumulados en el santuario. ¿Por qué Dios es tan riguroso para tratar el asunto del pecado? ¿Por qué? ¿Qué hará Dios con nuestros pecados confesados? ¿A dónde irán? Mañana estudiaremos el ministerio final de Jesús en el lugar santísimo del santuario celestial. ¿Por qué lo que está ocurriendo hoy en ese lugar es tan relevante para nuestra vida? Ese es el tema de mañana. No te lo pierdas. Y esta noche, echa mano del sacerdote maravilloso, glorioso, nuestro sumo pontífice y Señor Jesucristo. Oremos. Padre nuestro, gracias por tu ministerio en el santuario celestial. Gracias porque allí tenemos un amigo, alguien que es humano, que nos comprende, que fue tentado en todo, pero no pecó y con su sacrificio pudo salvarnos. Y gracias porque a través de su mediación sacerdotal continúa intercediendo y trabajando por todos aquellos y aquellas que buscan a Dios a través de su ministerio. Te buscamos a través de él. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Escuchar un canto y después nos despedimos.